Bien, vamos a estudiar la palabra del Señor para esta noche. Vamos a hablar en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 34. ¿Quiénes están en la lista? Ese es el nombre del estudio bíblico de esta noche. ¿Quiénes están en la lista? Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 34. Vamos a leer la palabra del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer. Versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta noche que tú nos das. Gracias por la bendición que tenemos en poderte buscar. Gracias porque no estamos en un hospital, en una cárcel, estamos en tu casa. Mejor lugar, Señor, para escuchar tu palabra. Bendice este estudio bíblico. Que tu Espíritu Santo bendiga nuestras vidas, nuestra salud, nuestros hijos. Encomendamos en tu mano lo que falta de la semana. Señor, danos esa paciencia que necesitamos para esos procesos. Danos tu paz, tu bendición, Señor, esa tranquilidad, esas bendiciones que solamente vienen de tu mano, Señor. En el nombre de Cristo os oramos. Amén. Pueden sentarse. ¿Quiénes están en la lista? Ese es el tema de esta noche, y usted se hace la pregunta porque hay una alabanza, ¿verdad? Que en muchas ocasiones cantamos: cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Pero esa lista, la cual se menciona ahí, no es la que esta noche vamos a estudiar. No es esa lista la que vamos a estudiar. Tampoco es la lista de los que son salvos. Porque dice la Biblia de que solo Dios es el que conoce los corazones. Y Él sabe las personas que han de ser salvas. Cuando nosotros nos recordamos en uno de los evangelios, también en Mateo, que dice el Señor Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, tampoco vamos a hablar de ese listado de los que son creyentes. Pero esta noche sí vamos a hablar de quiénes son los que están. A veces dicen, ¿verdad?, cuando se refiere a personas que algo deben. Ahí yo recuerdo hace algún tiempo las tiendas de nuestras colonias, casi siempre, en algunas ocasiones, con algunos clientes trabajan dando crédito, le llaman, ¿verdad? Entonces, ahí le dicen, ¿verdad? Comúnmente le dicen: mire, usted está en la lista negra. Que eso lo hace referencia a que es una persona que le debe, ¿verdad? Es una persona que debe a la tienda. Y claro, llega el día de pago y usted llega y cancela. Eso es lo que nosotros comúnmente entendemos. Pero esta noche vamos a hablar quiénes están en la lista, no de Dios, sino más bien del enemigo. Y usted dice: ¿y a qué lista se refiere? Aquellos que
que son parte de los aliados de él. Pues tampoco. Fíjense que esta parte el Señor Jesús la menciona y él hace una advertencia. El Señor Jesús comienza a anunciar a Pedro, veamos lo que dice el versículo 31, Lucas 22, 31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y el Señor Jesús utiliza una frase muy utilizada en el área del trabajo rural, del trabajo de campo. Zarandear el trigo, yo recuerdo que comúnmente, ¿verdad? O dicho de otra forma, es aporrear algunos granos. Por ejemplo, hace muchos años recuerdo que hay algo que se le pone a las comidas, al pan sobre todo, el anís, un granito bien pequeño. Ese grano, así como también dicen de que el arroz y algunos otros alimentos, al llegar el momento que ya están para ser cosechados, tienen que ser golpeados, le dicen aporreados, pero el Señor se utiliza aquí la palabra zarandear, significa moverlo, mover la planta, mover de donde está incrustado el grano, el alimento, etcétera. Pero la idea es moverlo, sacudir para ver los que van a caer. Entonces la frase viene por ahí. ¿Quiénes son los que Satanás tiene en la lista? Y hay otra cosa, lo tiene en la lista para zarandearlos, es decir, para hacer de ellos reconocer si están bien agarrados de Dios. ¿Y cuál es el objetivo de Satanás? Bueno, la Biblia dice que él es el engañador, el padre de mentira. Él es el tentador. La carta de Santiago dice que nadie es tentado de parte de Dios. Dios pone a prueba la fe de las personas. Pero tentado es lo que Satanás hace. Entonces ahí nosotros vamos a entender de que Satanás tiene que pedir permiso para acercársele a uno, a un creyente. Estoy hablando de un verdadero creyente, no estoy hablando de alguien que diga, no, mire, sí, él es. No. Alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo. Que todos sabemos que no es que sea una persona perfecta, pero Satanás es tan astuto que una de sus artimañas es poner tentaciones. Una tentación puede entenderse como verse queriendo hacer algo, cometer algo, decir algo, infringir, ¿verdad? O mejor dicho, queriéndole fallar a Dios, pero sin quererlo hacer, pero habiéndolo hecho porque alguien le propició. Entonces la carta de Santiago dice, Dios no puede ser tentado, Él no tienta a nadie. Satanás es el que se encarga de tentar, pero dice también la carta de Santiago que de la misma concupiscencia del hombre es que viene la tentación y en eso cae. Pero acá el Señor Jesús nos enseña que Satanás tiene que pedir permiso. ¿Permiso para qué? Para acercársele a un creyente. ¿Para qué? Para tratar de hacerlo caer de su fe. Porque el Señor Jesús utiliza ese lenguaje que dice, Él os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, el versículo 32 dice, pero yo he rogado por ti. ¿Y de qué está hablando el Señor Jesús? Dice, que tu fe no falte. Entonces, eso me recuerda a mí que también
existe alguien que la Biblia menciona de que Dios estaba presente y llegó Satanás. Veamos lo que dice el libro de Job, Job capítulo 1, versículo 12. Job capítulo 1, versículo 12. Pasó exactamente lo mismo. Acá, Job 1, 12. Exactamente lo mismo, mire, de lo que estamos hablando. Vean lo que dice el versículo. Leamos un poquito desde el versículo 6. Veamos, mire. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Cómo entendemos nosotros eso? A los ángeles, ¿verdad? ¿Qué más? Entre los cuales vino también Satanás. Satanás no es un hijo de Dios, por supuesto, ¿verdad? Es un ángel caído. Pero mire el versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, y apartado del mal? Y mire, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, ahí está el permiso, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y allí comienza todo, ¿verdad? Comienza todo lo que la Biblia menciona que le sucede a Job. Pero si usted analiza, Dios da el permiso. Es lo que el Señor Jesús mencionaba allá, que le decía a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Pero fíjese que en igual manera, no solamente Pedro había sido como pedido para ser tentado. Claro, el Señor Jesús dice, os ha pedido, o sea, a él y a los otros discípulos. ¿Y por qué dice usted? ¿Y por qué se refiere a los otros discípulos si realmente el único que le negó fue Pedro? Pero recordémonos de algo. Pedro le negó, ¿sí? Pero ¿quién le vendió? Judas. Ajá. ¿Y los otros? ¿Qué hicieron? Cuando el Señor Jesús fue arrestado. Patitas para que te quiero, ¿verdad? Se fueron. Entonces ellos se vieron tentados a huir. Eso es lo que pasó. Porque la palabra tentar, si usted analiza un poco más adelante, lo que el Señor Jesús dice en el versículo 32 es, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. ¿Y qué implica para que tu fe no falte? ¿Qué le pasó al resto de los discípulos? ¿Tuvieron miedo? ¿Salieron huyendo? Obviamente, decían ellos, si con el maestro lo han llevado y lo van a crucificar, ¿y a nosotros qué nos van a hacer? Entonces se fueron a huir, todos le abandonaron. Y cuando nosotros decimos, ¿verdad? ¿Qué pasó con ellos? Fueron tentados. Pedro fue tentado a negarle. ¿Por qué le negó? Bueno, porque tenía miedo, pues. Y si bien es cierto, el resto de discípulos fueron tentados, no se registra
alguna situación en lo personal con ellos, pero lo que sí dice la Biblia es que todos se fueron. Había uno de ellos que dice, el joven que le seguía de lejos, pero el resto que se fueron. Entonces estamos hablando de que Satanás tiene que pedir permiso para tentar a algún creyente. ¿Y de dónde viene el permiso? De parte de Dios. Cuando nosotros decimos, ¿verdad? ¿Por qué Dios tiene que dar ese permiso? Porque Dios tiene que decir, sí, está bien, tal persona, tal creyente, está bien que sea tentado. Entonces no es algo que Dios diga y le mande como, vayan a ver si él cae. No. Y la carta de Santiago lo dice, porque Dios no tienta a nadie. No tienta a nadie. Pero entonces, ¿qué pasó con Pedro? Todos sabemos que Pedro siempre es de un carácter impulsivo. Y está muy comprobado que la gente que es bien impulsiva comete muchos más errores que el resto de personas. El ser impulsivo nos lleva a gritar. El ser impulsivo nos lleva a responder ante el agravio. El ser impulsivo nos lleva al impulso de decir, yo no me dejo, ve. Si aquel me gritó malas palabras, yo le voy a gritar más. El ser impulsivo es decir, ve, yo ya va a ver, ya me va a conocer. Vamos a ver. Por ahí tengo el corvo. Esa es una persona impulsiva. Entonces hay una mala combinación de las personas que son impulsivas y tienen cerca, a veces inclusive, herramientas de trabajo. Y son personas que se enojan muy fácilmente y peligrosas. Entonces, sabemos que la Biblia menciona de que Dios le da el permiso a Satanás de que sea tentado. Y todos conocemos cómo termina la historia de él. Veamos lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera carta de Pedro 5, 8. Primera de Pedro 5, 8. Mire lo que dice. Hablando, ¿verdad? Hablando de lo que decía el Señor Jesús. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Entonces, habíamos dicho, Satanás ha pedido el permiso para zarandear a los discípulos. No solo a Pedro, sino al resto de discípulos. Pero ¿qué más? Vean lo que dice el versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. Bien fácil, ¿verdad? En todo el mundo. ¿Quiénes entonces están en ese listado para ser tentados? Todos los creyentes. Todos los creyentes. Ayer estábamos en el grupo de WhatsApp de las misiones. Ahí en ese grupo hay más de 450 números de WhatsApp, de todos los pastores y todos los misioneros, incluyendo los que son parte de la misión bautista. Pero ¿qué quiero decirle? Más o menos como a las 4 de la tarde, 4 o 5 de la tarde. Fue el lunes, me recuerdo. Un lunes fue. Me escribe un pastor amigo. Buenas. Lo extraño fue eso. Me dice, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo dije, qué raro, si él nunca escribe de esa manera. Dije.
Y le contestó yo, ¿verdad? Ratito, ¿verdad? Mire, por acá, fíjese que en las labores, qué tal, cómo está, qué me cuenta. Eso fue todo. Él me escribió como a las 5 de la tarde. Y yo se lo respondí yo. Lo extraño es que no me respondió. Allá, como a los minutos, me voy dando cuenta y estaban informando que el número de él había sido hackeado. Y que ya habían estado pidiendo dinero en nombre de él. A un montón de contactos. Y aparecen en el grupo un montón de pastores. Sí, fíjese que a mí me pidió tanto, el pastor fulano me pidió tanto. Y un desfile fue. Así que hay que tener cuidado, ha sido hackeado el número. Todo eso. Y bueno, pero entiendo que nadie cayó, supuestamente, entiendo que nadie cayó. Pero llevando a la idea es, ¿qué hacen estas personas que utilizan los números de otras personas para pedir dinero a alguien? ¿Y sabe qué es lo que hace? Allí el que caiga. Lo mismo que dice aquí, que la Biblia menciona que Satanás le tira a todo el creyente para ver quién cae. Ayer, el lunes fue lo que le decía. Ayer, informa el Tabernáculo Central, por favor, pongan atención, tengan cuidado, el número celular de la hermana Patti también ha sido hackeado. Así que no se vayan a prestar desde en la página del Facebook del Central, del Tabernáculo Central. Así que por favor no le vayan a hacer caso. Si ella les está, no es ella, sino el número de ella, pues le está pidiendo dinero, que prestado, que esto, que lo. Imagínense qué delicado esto, ¿verdad? Ese es un delito ya, delito informático en nuestro país. Pero ¿qué estoy diciendo? Satanás lanza la cascarita para ver quién se desliza, para ver quién cae, para ver quién se tropieza. Y eso tiene que recordarse de algo. ¿Quién cae? El que se descuidó. ¿Quién cayó? El que no tuvo cuidado, el que se dejó ir por el impulso. Porque, no, mire, ya hoy me va a conocer quién soy. Entonces estamos hablando de que, dice la Biblia, de que Satanás, dice lo que dice la carta de Pedro, primera carta de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hay que resistirlo firme en la fe, dice él, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, a todos Satanás los tienta. Ahora, no me diga a mí, ¿verdad? No me pregunte, ¿y por qué Dios da el permiso? No me lo pregunte, pero yo creo que si Dios da el permiso y no Él es soberano, pues. Y no Dios es soberano, pues entonces usted dice, ¿por qué Dios da el permiso? Comencemos por lo más alto. Porque si usted dice, ¿y por qué Dios le da permiso a Satanás de que me tiente siendo creyente, sabiendo que yo tengo debilidades, sabiendo lo que padezco, sabiendo qué es lo que a mí me atrae, sabiendo qué es lo que a mí me gusta, pero es malo? Ayer decía un joven, fíjese, una reflexión de un joven de unos, yo le calculo unos 23 años. Estaba hablando con otro señor y le dice, mire, don fulano, le dice, qué feo eso, le dice. ¿De qué? Le dice. De que hay cosas que bien buenas, le dice, pero son malas, le dice. Imagínese, le dice, tomar la Coca-Cola, le dice. Bien buena se siente, más heladita hoy con este calor, le dice. Pero mire qué mala es, le dice. Mire los churros, le dice. Bien buenos, pero son dañinos. Y mire los dulces,
bien bueno, vea, pero mire cuánto daño le causan a la salud también. Y así comenzó a hablar otra cosa. Entonces yo le recuerdo a usted, ¿quiénes están en esa lista? Bueno, la Biblia dice, el Señor Jesús le dijo a Pedro, os ha pedido Satanás. ¿Para qué? Para ponerles tentación. Él anda suelto, él anda buscando como león rugiente buscando a quien devorar. Y la primera carta de Pedro 1:6, ahí cerquita donde estamos, mire lo que dice, primera carta de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y la palabra que se utiliza aquí es en ser tentados. ¿A qué? ¿A qué se refiere? Diversas pruebas de qué? De ser tentados a dejar de confiar en Dios. Es que como Dios yo no me responde, yo ya ni le pido por el trabajo. Es que como Dios no me sana, yo ya no le pido porque yo dejé de pedirle porque Dios no quiere. Entonces somos tentados. ¿A qué? A dejar de confiar. Porque la palabra que el Señor Jesús utiliza, yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y si nosotros nos vamos, imagínense que Dios, o que usted dice, ¿por qué Dios le da permiso a Satanás para que me tiente sabiendo lo débil que soy en algunas áreas? Es que mire, es parejo. ¿Quiénes están en la lista de Satanás para ser tentados? Todo el creyente. Al que no es creyente no está en la lista. ¿Sabe por qué? Porque no tienen nada que perder. Porque ya los tiene el enemigo. Porque ya los tiene a la par de él. Ya los dominó con los vicios. Ya los dominó con las malas actitudes, con las malas acciones, con la manera incorrecta que llevan su vida, con su vida de pecado. Ya están al lado de él. No necesita Satanás ponerles tropiezo, ya son parte de él. La Biblia dice que Dios creó el infierno, o sea, hablando del lugar de castigo eterno, no para el creyente, perdón, no para el ser humano, sino para Satanás y sus ángeles. Y Satanás está tan astuto que dice, yo no me quiero ir solo. Entonces ya tiene ganado aquel que no obedece a Dios. Ya tiene ganado aquel que no es creyente. Ya tiene ganado aquel que no necesita tentarlo. Ya cayó en sus redes, ya es parte de sus redes, va, ya lo tiene, va. No necesita tentarlo. Entonces, ¿a quién quiere tentar? Al creyente, al que trata de llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, el Señor Jesús no fue la excepción. Veamos lo que dice Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 4, veamos lo que dice, versículo 1, mire lo que dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Qué le parece? Porque usted dice, ¿y por qué el Señor Jesús tuvo que ser tentado? Es que el permiso lo dio Dios para que el Señor Jesús fuera tentado. Y si el Señor Jesús fue tentado, la Biblia dice en la carta a los Hebreos, fue tentado en todo, dice. Hebreos 2:18. Hebreos 2:18. Hebreos 2:18. Mire, pues en cuanto 2:18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, hablando del Señor Jesús, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Está hablando del Señor Jesús. Y siempre en Hebreos 4:15, un poquito más adelante, dice,
Porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando del Señor Jesús, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor Jesús fue tentado también. Entonces no esté diciendo usted, mire, ¿por qué Dios permite que yo sea tentado si sabe que puedo caer o sabe que caigo? Es que recordémonos que aún el Señor Jesús fue tentado. Dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él no cayó en la tentación. Entonces, ¿de qué tentación estamos hablando? Bueno, una de ellas es ser tentados de dejar de confiar en Dios. Lo que yo le decía, muchos creyentes se desaniman y fracasan en el evangelio porque lo que dicen es que el evangelio es muy difícil, muy duro el del evangelio. ¿Cómo que se lo va a comer, vea? Ay, es que qué terrible es, vea, y que las prohibiciones, ¿y quién le habla de prohibiciones? El Señor Jesús nunca prohibió nada de esas cosas. Entonces tenemos que recordarnos, ¿verdad?, que todos los creyentes estamos en el listado para que Satanás para tentarnos. Pero el Señor Jesús, en su ministerio, Él menciona que a través de la oración, veamos lo que dice, vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 9. Juan 17, 9. Juan 17, 9 dice, está hablando la oración del Señor Jesús, dice, yo ruego, dice el Señor Jesús, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Eso es, no estoy rogando por los inconversos, estoy rogando por los discípulos. Pero no solamente los discípulos, sino por los que le habrían de seguir. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Estamos hablando de la predestinación de parte de Dios. Porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Veamos lo que dice el versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos, los discípulos y los creyentes que habían de creer más en Él, están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Veamos más adelante, versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Se acuerdan ustedes de la oración que el Señor Jesús dejó? Porque los discípulos dicen, Maestro, enséñanos a orar. Cuando el Señor Jesús enseña el Padre Nuestro, y no nos dejes caer en tentación. Entonces, ¿quién es el que nos ayuda en ese tipo de cosas? Dios. Pero hay una diferencia. Cuando el Señor Jesús fue tentado, nosotros nos recordamos, fue tentado en las cosas básicas. Por ejemplo, el Señor Jesús venía de ayunar, estaba ayunando sobre ya 40 días y tuvo hambre, dice la Biblia. Pero eso no es malo. Que él haya tenido hambre no es malo. Pero estamos hablando que Satanás lo tentó. ¿A qué? Lo tentó al Señor Jesús a decirle, mira, deja de ayunar, hombre, que no sos Dios. ¿Y por qué no comes? Di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Para qué lo hacía Satanás? Para hacerlo caer, dudar, dejar de confiar en Dios, porque él tenía un propósito, el Señor Jesús tenía un propósito. Y Satanás lo estorbó y lo tentó, ¿verdad? De diferentes maneras. Pero él dice que no fue tentado de todo, pero no cayó. Entonces, el Señor Jesús nos recuerda, veamos lo que dice versículo 15, Juan 17, 15.
17:15, mira lo que dice. No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Entonces, si nosotros nos vamos al texto base que teníamos allá en Lucas 22, Lucas capítulo 22, 32, el Señor Jesús está hablando. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero ¿qué significa que el Señor Jesús le dice a Pedro: yo he rogado por ti, que tu fe no falte? Bueno, significa: yo he rogado al Señor por ti, para que no dejes de confiar en mí. Eso es lo que el Señor Jesús le está diciendo a Pedro. Entonces, ¿quién nos puede librar de tentación? Dios. ¿Cómo nos puede librar? Fortaleciéndonos. Pero aquí es donde viene la diferencia. Alguien que es tentado no se va a ir a meter al lugar donde es tentado. Alguien que es tentado no va a ir a buscar el problema. Va a huir lo que nosotros, lo que predicaba el fin de semana, domingo pasado. En el caso de José, cuando él le insinuó la esposa de Potifar, de Potifar, que por qué no iba y dormía con ella. Y dice la Biblia de que él varias veces le dijo a la mujer y él no aceptó. Y por último la mujer lo quiso obligar y él no accedió. Pero nosotros sabemos que él, su labor era eso. No era que él iba a buscar. Esa era su labor, estar al servicio de Potifar y toda su casa. Y la mujer obviamente le insinuó. Entonces dice la Biblia que él no quiso fallarle a Dios, no quiso pecar contra Dios. Entonces, todos en alguna manera somos tentados. Unos en una forma y otros en otra forma. Tentaciones hay muchas, pero cuando hablamos de tentación estamos hablando que de alguna manera nosotros dejamos de confiar en Dios. El Señor Jesús le dijo a Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero aquí es donde yo quiero llegar a una pequeña conclusión y lo voy a dejar para que usted analice. El Señor Jesús pidió para que la fe de Pedro no faltara, ¿sí? ¿Y cómo podríamos entender nosotros eso? Bueno, si el Señor Jesús pidió para que la fe de Pedro no falte, ¿y por qué al final le negó? ¿Por qué al final le negó? ¿Verdad que es una buena pregunta, verdad? Porque si el Señor Jesús pidió para que la fe no le faltara a Pedro, para no caer en la tentación, ¿por qué al final accedió? Y la respuesta está en la carta de Santiago. Dios no tienta a nadie, sino que el ser humano, el creyente, es tentado por su propia concupiscencia. Estamos hablando por su propia debilidad. Entonces Pedro era débil. ¿Y cuál es la razón por qué Pedro al final, a pesar que el Señor Jesús estaba pidiendo por él, porque Pedro fracasó? O sea, siempre cayó en la tentación de negarlo, de dejar de confiar. Eso es lo que pasó, dejar de confiar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Acordémonos que eso tiene que ver con cada uno o mejor dicho, con la comunión entre usted y Dios. O sea, no es el hecho de que el Señor Jesús haya pedido o no. Lo que pasa es que Pedro estaba débil espiritualmente. Tan débil estaba él que él se alertó y él dijo: la verdad es que a mí me van a agarrar, así que mejor, si agarraron al maestro, yo les digo a la gente que no lo conozco. Entonces cedió ante esta situación.
Así que, ¿quiénes están en la lista? Todos los creyentes. Veamos lo que dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis 12, 10, ya para finalizar. Apocalipsis 12, 10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Mire cómo es Satanás de sucio, de tramposo. Porque después que le mete tropiezo, le mete la tentación al creyente y cede, cae en la tentación, después va delante de Dios a acusar lo que cayó. Qué terrible. Que, mire, no hay palabra como describirlo, pues, ¿verdad? Pero ese es lo que hace. Qué maldad, ¿verdad? Le pone el tropiezo, el creyente se descuida, cae y después le va a poner en mal delante de Dios. Qué maldad, qué terrible, qué cosas, ¿verdad? Pero la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y eso significa, ¿para qué? Para ser fortalecido a través del Espíritu Santo. Démosle un aplauso a nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por esta noche que tú nos das esta palabra. Señor, te pedimos que bendigas cada una de nuestras vidas, que bendigas el regreso a nuestros hogares, que nos des esa paz, esa tranquilidad que solamente viene de ti. Obra, Señor, en cada vida, cada corazón, todo aquel que está pasando procesos, todo aquel que está siendo tentado a abandonar su fe, a abandonar el Evangelio. Señor, te pedimos que bendigas y fortalezcas nuestras áreas débiles, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos, dándonos fuerzas, dándonos la salida, dándonos, como tu palabra dice, junto con la tentación, dándonos la salida, las fuerzas, la fortaleza ante toda necesidad y dificultad. Vamos a cantarle al Señor. Tu amor es grande, tu nombre es bueno, fiel a tus promesas, fiel hacia mí. Tu amor es grande, tu nombre es bueno, fiel a tus promesas, fiel hacia mí. Yo sé que tú eres fiel, solo tú eres fiel. Cristo, tú eres fiel, fiel hacia mí. Yo sé que tú eres fiel, solo tú eres fiel. Cristo, tú eres fiel, fiel hacia mí. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Fiel hacia mí. Padre, gracias por esta noche. Bendice el regreso a nuestros hogares el resto de la semana. Danos tu paz, tu bendición. Líbranos del perverso, del violento, de los accidentes y los problemas en la calle. En el nombre de Cristo Jesús oramos y lo pedimos. Amén. Démosle un aplauso al Señor, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo viernes.